Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido cada uno de ustedes, soy Celia Castro y le damos una cordial bienvenida a los estudios de las profecías bíblicas. Y en este día vamos a continuar con el libro de Filipenses, y antes de nada vamos a darle la bienvenida al Pastor Benedicto. ¿Cómo está usted, Pastor Benedicto? Gracias, hermana Celia, nuevamente la alegría, qué gran gozo de poder compartir la palabra de Dios con ustedes, y también, bueno, las bendiciones que contrae prácticamente su pueblo al exponer juntos mensajes que nos llevan y nos capacitan para un día estar con el Señor Jesús. Amén. Bienvenidos, hermano Sebastián García, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado, hermana, de estar con usted y con los hermanos aquí, también con los que estamos allá. Siendo conectados con ellos, les damos la bienvenida y les agradecemos su sintonía con nosotros para que juntos podamos aprender estas lindas enseñanzas que tuvo que recibir el apóstol Pablo, Y era un hombre bien letrado, pero tuvo que ser coordinado por medio de otros que Dios llamó para que se acercaran a él. Así estamos llevando estos estudios este día. Amén, amén. Y le damos una cordial bienvenida también a la hermana Lidia García. ¿Cómo está usted, hermana Lidia? Muy bien, gracias, hermana, por esa introducción que está haciendo. Agradezco a Dios por estar aquí junto con nuestros hermanos que nos están viendo, y como siempre digo, es un privilegio, gracias al Señor que nos tiene aquí para compartir su palabra. Amén. Y antes de comenzar, me gustaría comenzar esta lección con una pequeña oración. Hermana Lidia, ¿le gustaría dirigirnos en oración? Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, bendito Dios, te alabamos, te glorificamos y te damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Te agradecemos porque has tenido a bien tener este programa, bendito Dios, estudiando tu palabra, Señor, para proyectarla, bendito Dios, también a aquellos que están escuchando, porque tú, Señor, quieres que este evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén, Señor. Bendito Dios, te agradecemos por habernos llamado, Señor, y pedimos tu bendición para esta parte de la lección, que seas tú, Señor, el que nos explique y que quede clarito, Señor, para que seamos edificados, tanto nosotros como los que nos están escuchando. Alabado seas y gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el tema de esta lección se titula El cultivo de su imagen. Y ustedes se preguntarían, ¿la imagen de quién? Pero para eso vamos a dejar que el hermano Sebastián nos explique a la imagen de quién es que nosotros, el Señor, nos cultiva. Nosotros sabemos que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, por ahí vamos a leer que dice: Primera de Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sin duda alguna, todo el que tuvo el privilegio de conocer de cerca al Señor Jesús, convivir algunos momentos con Él, pudo sentir el toque divino en la presencia de ellos. Y el Señor Jesús vino para dar testimonio de una verdad que Dios le había revelado a Él. También sabemos que en el plan celestial para redimir al hombre, se trazó ese plan, como lo dice, si no mal recuerdo, el libro de los Efesios capítulo 1, versículo 6, donde dice que hubo un plan para venir a redimir al hombre y Cristo Jesús lo tomó para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Cristo Jesús hace posible que ustedes y nosotros podamos tener acceso a la vida celestial. Y vamos a ver qué dice el libro de San Juan 14:23. San Juan 14:23, hablando de Cristo Jesús como verdad. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Veamos un pasaje más que está en Efesios 3:17. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Cómo es que el hombre puede borrar aquella terrible y fea imagen que ustedes tenían, que yo tenía, y que todavía tienen un remanente por ahí, y que yo también, y mis hermanos aquí también, tenemos? Pero hay un producto que se nos ha ingerido a nosotros, se nos ha inyectado mediante la fórmula divina, que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Amén. Y este es el mejor depurador, que va día con día manifestándose en nuestra vida, tocando cada una de nuestras partículas entumecidas, que nosotros estábamos adormecidos, pero ahí las va despertando día con día, pero a la vez pide permiso. No es violento, sino que es un caballero, pero al estilo celestial. No violenta a nadie, sino que mediante súplica y ruego quiere trabajar en ustedes y en nosotros esta imagen preciosa que Dios desea ver en ustedes y en nosotros en la recta final. Amén. Amén. Hermana Castro, Sí. aquí nace una pregunta: ¿cómo cultivar esa imagen de Cristo? en Amén, nosotros? sí, sí. Ajá. El proceso comienza ahí en San Juan, usted lo leyó, hermano Sebastián, y complementa la cita última que usted dijo de Primera de San Juan. ¿Cuál es Primera de San Juan? Primera de Juan 3. 14, 20. Lo vamos a leer. Primera de Pero Juan el 3. proceso comienza en San Juan 14:23. Ahí comienza el proceso. Dice: respondiendo Jesús y les dijo: si alguno me ama, y es la invitación, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Ahí comienza el proceso. Así. Padre, Hijo y Espíritu Santo entronizándose en nuestro corazón cuando nosotros lo aceptamos a él. Lo complementa a Efesios 3:17. Dice ahí: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo nuevamente morando en nosotros. ¿Para qué? Para arraigarnos en amor. Miren qué importante. Ahora, ¿cómo se va a formar esa imagen? Vamos ahí a Primera de San Juan capítulo 3 verso 2. 2. Primera de San Juan capítulo 3 verso 2. Y dice: amados, mire, la invitación es el proceso, ¿no? Sí. Vamos. Ajá. Ahora somos hijos de Dios, ya Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en nosotros le abrimos el corazón, y ahora dice: ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué era eso de ser? ¿Qué era lo que había al principio? Usted lo dijo: la gloria de Dios. El Dios venía con Adán y Eva, se comunicaban cara a cara, ellos eran uno, todos eran una unidad perfecta. ¿Qué fue lo que sucedió como consecuencia del pecado? La separación. Se les quita la gloria, La separación. la honra, se les quita a ellos, y ahora hay una condición, y las condiciones vemos en el proceso cuáles son. Y sigamos por favor, yo sigo leyendo, y dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando en su segunda venida, seremos semejantes a Él. Vamos a recuperar esa Porque gloria, le veremos ese tal aló, como Él es. porque le veremos tal como Él es. Sin esa gloria, nosotros, sin esa imagen que corresponde a nosotros hoy cultivarla, porque de eso estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo cultivar esa imagen? Si nosotros no podemos cultivar
llevar esa imagen, mis hermanos, nosotros no vamos a ver al Señor Jesús, Así es, aunque amén. anhelemos esa segunda venida. Así es. Amén, sí, hermano. así es. Este, Así- sí, tengo la nota número 2, dice, la justicia que es por la fe de Jesucristo es la justicia perfecta que la ley requiere, pero que ésta no le puede dar a ningún hombre. Esta justicia Dios la da gratuitamente a aquellos que tienen verdadera fe en la sangre de Cristo. Cuando se imputa, no solo cancela los pecados del pasado, por lo que ya no se cuentan contra el pecador, sino que cambian al hombre haciéndolo justo para que del buen tesoro de su corazón pueda sacar lo que es bueno. Hermanos, yo solo quiero explicar una cosita rapidita, por mi propio testimonio. Nosotros nacemos con un temperamento, ¿verdad? Todos nacemos de niños, somos diferentes, ¿no? Eso se llama temperamento. Pero el ambiente en que crecemos, entonces, es lo que forma el carácter, el temperamento más el ambiente, es la personalidad que nosotros adquirimos. Todo eso queda grabado en nuestra mente. Yo lo pongo así, como que son pequeñas cositas dentro de nosotros, ¿no? Ahí nosotros heredamos el egoísmo, según el ambiente que hemos crecido, el orgullo y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos los ojos en Cristo, y porque tenemos fe, y la fe es porque sabemos que Dios es real y Él puede hacer ese cambio en nosotros. Hermanos, cuando nosotros estamos frente al estímulo, un estímulo negativo, nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que nosotros hemos crecido, nuestra personalidad. Pero cuando nosotros en realidad discernimos y decimos, esto no está bien, yo tengo que cambiar, el único que nos puede cambiar es el Señor Jesucristo. Y Él va a cambiar toda esa parte y nos va a hacer nuevos. Por eso dice, vamos a nacer de nuevo, ¿verdad? Amén. Yes. Así es que nuestro cerebro es como, tenemos adentro como pequeños cuartos, como cuartitos pequeños en los cuales ahí se va guardando todos los estímulos y buenas vibras que la gente nos da y lo que recibimos desde que nacemos hasta ya adultos. Eso es lo que trata de decir, ¿verdad? Sí. Qué bien. Bueno, entonces, hermano, pastor, entonces, ¿qué era lo que el hermano Pablo deseaba grandemente en su vida y ahora para cada uno de nosotros? Él lo cita de esta manera. Cuando nosotros, bueno, aquí él habla acerca de si habrá alguna falta, ¿no? ¿Qué nos hace falta a todos? Ya lo vimos en Efesios capítulo 3, verso 17, que fue lo que leímos nosotros, que habite Cristo por la fe en vosotros. Así es. Si nosotros tenemos a Cristo, ¿qué nos haría falta? No nos haría falta nada. Pero miren lo importante, sigamos leyendo el 18. Podáis comprender con todos los santos cuál será la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Muchos de nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones y lo hemos declarado nuestro Señor y Salvador. Buen punto, es un parte del proceso, pero el siguiente paso del proceso es conocer su voluntad. Y ahí es donde tenemos un gran problema. ¿Qué es lo que desea Cristo de nosotros? Si nosotros entregamos nuestra voluntad a Él para que Él lo santifique y nos conduzca, ¿qué sucede? Nosotros vamos a andar como Cristo anduvo. Dice Él, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. O sea, yo vine a hacer tu voluntad y estamos aquí en esta tierra, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, como bien lo dice acá, en anchura, en longitud, en profundidad y en altura, todo totalmente. Ese es hacer la voluntad total de nuestro Señor Jesucristo. Pero me llama la atención ahí en Colosenses capítulo 2, verso 8, miren lo que dice el apóstol. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, tradiciones, dice también, de hombres, conforme a qué? A rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando a los de Colosa de esta manera? Porque, ¿cuál es el punto? Si nosotros vemos, aquí hay una amonestación. El contexto es una amonestación ¿contra quién? Contra el error, contra el engaño. ¿Cuál era ese error? Que no se podía hacer, no se podía guardar la ley, no se podía ser santo y no se podía ser perfecto. Ese era el contexto que viene hablando aquí a los de Colosa. Por eso dice, no se conformen o no le hagan caso
caso a estos hombres, porque utilizan los rudimentos del mundo. ¿Cuál es eso? Que no se puede ser perfecto. Las Ahora tradiciones. yo hago una pregunta aquí a los hermanos. ¿Será que no se puede ser perfecto? Por eso estamos hoy hablando de esos pasos. ¿Para qué? Amén. Para cultivar esa imagen que Cristo debe ser formado en nosotros. Si Amén. Cristo no se forma en nosotros, mis hermanos, no hay esa santidad, no va a haber pureza en nosotros. Estuvieron leyendo un verso que decía de que cuando nosotros alcanzáramos la perfección, entonces era cuando nosotros íbamos a ver a Jesucristo, ¿cierto? Amén. Entonces, mientras nosotros no alcanzamos eso, aunque la verdad es que la creencia, muchos creen de que nosotros no podemos ser perfectos. Muchos creen que cuando Jesucristo venga, nos va a terminar de perfeccionar. ¿Qué nos dice de eso, hermano? Sebastián. Bueno, ya habíamos leído el pasaje de 1 Juan 3:2 y el pastor lo explicó que es un proceso. También habíamos hablado de que Efesios 3:17, veamos lo que dice: amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos, aquí pausado, semejantes a Él. No es igual, pero sí un parentesco. Pero también dice otra palabrita, pastor, dice seremos. Es como en el futuro, ¿verdad? Seremos, es que el proceso de la vida de cada individuo lo lleva a pruebas. Y hoy escuché una palabra de alguien que dijo: un hombre no es lo que dice ser, sino cuando la prueba llega y manifieste lo que él es. Ahí es la persona, si es lo que él dice o lo que la prueba le saque. En otras palabras, la manera en que yo lo puedo también entender, por ejemplo, tú puedes ser tal quien es cuando todo lo tienes, pero cuando no tienes, cuando estás en escasez, cuando las situaciones de la vida son adversas, ¿qué sucede? Ahí vamos a ver quién realmente eres. Por eso quiero continuar, porque tengo unos pasajes bíblicos también. ¿Cómo es que nosotros tenemos que entender el proceso a semejanza o a esa relación con Cristo que quiere cultivar su imagen en nosotros, ¿no? En los días del Señor Jesús había un complot de quererlo a Él capturar. Veamos lo que dice San Juan 7:46. San Juan 7:46. Hubo hombres que fueron enviados para traer a Jesús a capturarlo. Los alguaciles, estos son guardias de cárcel, respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nótese que Cristo Jesús está dando testimonio de la naturaleza que él decía llevar y representaba. La naturaleza o la imagen de su Padre. Versículo 47 en adelante. Versículo 47 en adelante hasta el 51. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, ahí está uno de ellos. ¿No que no? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, dice el texto, lo confirma, el cual era uno de ellos, versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Óigame, es que Nicodemo ya era seguidor de Jesús. Sí. No había, aparente ahí bajo de agua. él no se podía mantener de pie, al igual que los hombres corpulentos, fuertes. Le dijo: oye, ¿cómo quieres que llevemos a ese hombre? Si es que en este mundo perverso jamás ha habido un hombre con tal preparación. Y en otras palabras parece que yo veo ver a esos guardias decir:
yo me quiero ser su discípulo también, ¿verdad? Así es que nosotros podemos ver esta realidad que es terrible. Y quiero citar un pasaje más. Mateo 26, 73. Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿No que no? Y era el que decía que hasta daría la vida por él. Por eso decía el pensamiento que yo les dije a ustedes. El hombre no es lo que dice ser, no, sino después de la prueba. Y quiero presentar un último texto, San Juan 7:49. San Juan 7:49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Yo quiero decirles algo aquí. Lo que yo puedo apreciar en este tipo de religiosos, y no importa cómo se vistan, no importa cuántos títulos tengan, de qué universidades vengan, porque tenían una cátedra de los profetas, hay un dolor con amargura, un odio y un rencor que los pudre por dentro, los hace pedazos por dentro. Y aquí tienen a un hombre que nunca había ido a una universidad y estuvo a los pies de la Virgen María recibiendo la tutela como su única esperanza de tutora aquí en la tierra. Así es. Entonces, hermanos, ¿cuál era el verdadero deseo que tenía Pablo para sí mismo y para cada uno de nosotros? Aquí vemos el gran deseo, yo creo que debe de ser el deseo nuestro también, conocer al Señor Jesús. O sea, que tiene, recuerden cuál era lo que el entorno que denominaba o prevalecía en ese entonces. Inmediatamente después de que nuestro Señor Jesucristo muere, que era el evangelio que se predicaba. Y ahí está lo interesante, ¿no? El hombre de la cruz, el resucitado, la resurrección, ese era los tópicos que dominaban prácticamente las predicaciones de ese entonces. Y ahí vemos nosotros en Filipenses 3:10, donde dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. La pregunta es: ¿qué poder hay en la resurrección? Recuerden que también una secta ahí también era lo de los ¿qué? Saduceos. No creían en la resurrección. Y también dice: y la participación de sus padecimientos, de dos cosas bien importantes, en conformidad a su muerte. 2 puntos. Su muerte daba 2 cosas: él había resucitado, y lo que les venía a ellos era ¿qué? Los padecimientos futuros. Si uno predica de Cristo, 2 cosas son los que vienen como resultados. Vienen padecimientos. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. Definitivamente hay un gran conflicto que si yo declaro que Cristo es mi Dios, es mi Señor y mi Salvador, ¿qué sucede? Yo estoy declarando una guerra al enemigo. ¿Estamos correctos en eso? Sí. Esa guerra, mi hermano Sebastián, es una guerra de paz, es una guerra de pañuelos blancos, no. Es una guerra de pañuelos ensangrentados, ¿sí o no? Es constante todo el tiempo. Y saben una cosa, y eso no va a parar, y va a venir Cristo en su segunda vez, y la guerra va hasta ahí, va a terminar realmente. Va de menos a más. Va de menos a más. Correcto, ¿Un comentario? De acuerdo. Sí, sí, hay un comentario aquí en el comentario bíblico y dice: Pablo no solo deseaba llegar a conocer el poder que hizo posible la resurrección de Cristo, sino que anhelaba que ese poder actuara también en él. Y para que ese deseo se cumpliera, Pablo tendría que vivir una vida semejante a la de Cristo. Por esto expresa el deseo de tener el mismo poder para vencer el pecado, así como Cristo venció. La manifestación decisiva
de ese poder sería una realidad con la resurrección de Pablo. Esto es en Romanos 4:25. Dice, se necesita el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos para resucitar a un pecador muerto en sus pecados y crear de nuevo en él la imagen divina. Entonces, hermano Sebastián, ¿cómo podríamos llegar a conocer ese poder de la cual está hablando de la resurrección el hermano Pablo? Bien, yo los invito a que vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1:21 habla la invitación. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Estamos hablando de transformar la mente, la parte interna. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y como ya habíamos visto en Filipenses capítulo 3, versículo 8, lo que Pablo, él estaba menospreciando hoy. ¿Por qué? Porque una vez que él conoció a Cristo, como decía Romanos 8:3, ahora lo que él quiere es adoptar esa naturaleza de Cristo Jesús. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es lo que él se proponía, y una vez que él recibe la invitación, como habíamos visto en Colosenses 1:21, ahora Pablo quiere entrarse de lleno, unirse, apegarse, anexarse a Cristo Jesús, para que la imagen de Cristo Jesús que lo impactó a él se pueda hacer suya y tener esa bendita esperanza en el día de su segunda venida. Mire cómo lo pone él, hermano Sebastián, ahí hablando sobre los Colosenses en el 1:21, como usted bien lo dijo. Y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños. ¿Quiénes eran? Nosotros éramos extraños. Así es. Nosotros éramos nuestros propios enemigos, dice, en vuestra mente y por las malas obras. Ahora os ha reconciliado. O sea, ¿cuál es el ministerio que el apóstol Pablo está promoviendo? La reconciliación entre hombres y Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en guerra, estábamos nosotros, como él bien lo dijo, extraños. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y ahora él dice, llama la atención, reconcíliense con Dios. Y la cita que da 2 Corintios 5:19. Y ese es el trabajo que Dios está haciendo con su imagen, cultivando la imagen de él en los cristianos, que estamos llevando a cabo este trabajo. Que Dios estaba en Cristo, estamos hablando de la primera persona que vino a dar testimonio de Dios, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. En el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así es que el cultivo de la presencia de Dios en nosotros manifiesta al mundo la gracia de la reconciliación. Hermana García, ¿un comentario? ¿No? ¿Algún otro comentario, pastor? No, estamos bien ahí, ya se ha dicho. Okay. En serio, la reconciliación, eso es lo que el apóstol Pablo, después de predicar a Cristo resucitado, ahora él viene hablando de la reconciliación entre hombres y Dios, porque había un gran pleito, estábamos realmente enemistados con Dios. Y esto, bueno, ¿cómo es que se le asegura a las personas, como a los cristianos, que conocen todos ellos acerca de, con la comunión de los sufrimientos de Cristo? ¿Cómo se le compara? ¿Usted cree de que como cristianos nosotros vamos a sufrir lo mismo? ¿O
¿O hay que prepararse para eso? ¿Qué es lo que ustedes creen acerca de eso, hermano? Ahí en Hechos 2:24, si leemos, vamos a hacer esta aplicación. Dice, a quien Dios resucitó, habiéndolo soltado los dolores de la muerte. Miren, qué interesante. ¿Dónde nosotros vamos a soltarnos ya de estos dolores, de las aflicciones de la vida? Precisamente en la muerte. Por cuanto era imposible ser retenido por ella. Sabemos de que como cristianos nosotros vamos a padecer afligimientos. Nuestra vida no va a ser una vida como muchas veces lo dictan los grandes filósofos cristianos de hoy en día, los grandes religiosos. La doctrina de la prosperidad, por ejemplo, ¿ya? Donde ahí solo se habla de abundancia. Somos hijos de un gran rey, sus súbditos por lo consiguiente tienen que disfrutar todas esas riquezas y no hay nada de aflicciones. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús nos habla de todo esto, de aflicciones, tribulaciones, pruebas y todo esto? Porque es necesario pulir, es necesario quitar las impurezas que hay entre nosotros. Solo en las pruebas, en las aflicciones, es como nosotros cada vez vamos siendo probados, siendo pulidos, sacando esa escoria. ¿Para qué? Para formar el carácter que necesitamos para estar en la eternidad con Él. Muy bien. Hermano Yo García. puedo decirles a ustedes que en mis estudios he llegado a la conclusión, y sé que todos ustedes entienden, Jesús fue notorio en sus días, Jesús testificó mucho, y aún así a los hombres le despreciaron, fue martirizado en una cruz, pero Dios, dice la palabra suya, que le levantó. Y es lo que vamos a ver en San Lucas 24:39 en adelante. Vamos a leer hasta 45. Lucas 24:39 en adelante. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si Cristo testificó en gran maravillas haciendo obras de sanidad, devolviendo vista, enderezando a paralíticos, componiendo a endemoniados y resucitando muertos, y aún así le despreciaron, ¿qué no harán de nosotros? Que no somos Cristo Jesús. La gente, por una naturaleza, por ese odio, por ese rencor, por ese espíritu de amargura, sin conocer, odia las cosas de Dios. Y siente en su sentir un deseo de destruir o de cerrar la puerta para no oír. Y yo le digo una cosa, en el día que una persona esté a punto de estar en el abismo, porque dice Eclesiastés 9:4 o 5, aún hay esperanza para poderse regresar antes de caer a un abismo. Pero si usted y yo, pastores, somos testarudos y no queremos abrir el oído a estas grandes verdades que Cristo se dignó a hablar, usted y yo nos vamos a perder. Pero es por su propia razón y mi propia razón, y nunca cederle a Dios la insistencia del Espíritu Santo de querer tocar la puerta a nosotros y nunca abrirla. De hecho, mi hermana Celia y hermanos,
más larga de tiempo. En Francia, ¿qué pasó? ¿Qué monumento se levantó? Y a partir de ese momento, a partir de ese entonces, prevalecen los postulados de libertad, igualdad y fraternidad. El razonamiento del hombre versus la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, ¿ustedes consideran que aquellos cristianos como Pablo sufrió y padeció, él tiene una esperanza a la vida eterna, ¿cierto? Que es un hijo que va de acuerdo a las Escrituras, dice, de acuerdo a Romanos 8:17, dice, y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué me dice a mí? Cualquiera de ustedes pueden contestar esto. ¿Qué me dicen a mí de aquellas personas que no han pasado o murieron y sin haber pasado tantos sufrimientos? ¿Van a heredar la misma herencia? Siempre, si nosotros leemos las Escrituras, leemos el Espíritu de Profecía, les hago una pregunta. ¿Será que habrá coronas sin esfuerzo, sin sacrificio? ¿Qué dicen ustedes? No. Ahí está el punto. El mismo Señor Jesús nos invita que aquel que quiera ser su discípulo, ¿qué dice? Niéguese a qué, a las cosas del mundo, niéguese a sí mismo, y ahora ¿qué dice él? Sígame. Entonces tiene que haber una negación total a las cosas del mundo para poder lograr esa corona incorruptible. Aquellos que se fueron sin Cristo, es cierto, yo no sé quién para dictar esa sentencia, tiene que haber un juicio previo, obviamente, pero yo sé que si estas personas no dieron testimonio de su fe, no dieron testimonio del Señor Jesús, yo creo que estarían en grandes problemas. Hermana Lidia. Sí, bueno, yo quería comentar cuando usted estaba hablando de la razón, hermano Benedicto, la razón y lo que Dios dice, ¿verdad? Es tan importante cuando nosotros creemos en Dios, en Jesús, en su santa palabra y la obedecemos. Es una bendición cuando la obedecemos en todo aspecto, en nuestra salud, en cómo debemos de agradar al Señor, hacer lo que a Él le agrada, guardar sus mandamientos por amor, no porque nos está diciendo no hagas esto y esto y esto, sino que una conversión adentro. Y yo les quiero decir, hermanos, que con la salud es muy importante, hago un paréntesis, porque si obedecemos la palabra de Dios es de beneficio para nosotros. Y yo conozco muchas personas que aunque se les diga, en la Biblia dice, no comas esto y no comas esto y no comas esto, pero como le han dado vuelta a un montón de versículos, ¿verdad? Para hacer entenderlo diferente, la gente está sufriendo. Sí. Ahora vemos gente enferma de diabetes, colesterol y todas esas cosas porque no obedecemos la palabra de Dios. Y el Señor ya nos dijo, no hagas esto, no lo hagamos, porque como dice el hermano, usamos primero la razón y no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y cuando la palabra de Dios dice esto, hagámoslo, porque es para salud y para beneficio de nosotros. ¿No? Sí, de hecho, hermana Lidia, y perdone, en Efesios capítulo 1 y verso 18 dice, para eso lo que se está diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es esta esperanza de su llamamiento. Pero no, yo quiero ir al 17, perdón. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, es lo que tenemos que clamar, y de revelación en el conocimiento de Él, que es lo que nos está haciendo falta. Conocimiento, así es. Su escritura dice que su pueblo padece por falta de conocimiento. Por supuesto de que va a padecer si no estudiamos, ¿cierto? Pero hasta este punto, el hermano Pablo ya se consideraba que ya había ganado la victoria, y mi pregunta sería, ¿nosotros consideramos que ya hemos ganado la victoria, hermanos? Qué buena pregunta. En el segmento anterior yo quería compartir algo también. Siendo que nosotros habíamos leído Filipenses 3, 10 y el 11. La hermana hizo referencia a Romanos
8, 17 y el 18, la importancia 17. que tiene para un cristiano que por medio de las pruebas y aún dificultades y aún enfrentar la muerte, ¿qué le garantiza, decía usted? ¿Qué premio habrá de todo esto? En realidad Pablo, yo lo encuentro a Pablo, que Pablo tenía en serio el morirse, pero bien preparado con Dios. Y eso es lo que yo quería hacer énfasis ahorita. Porque veamos lo que dice el versículo 10 y el 11. Filipenses 10, 11. A fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Note, la meta de Pablo en primer lugar es conocerlo. Un día participar de la resurrección. Pero para llegar allí hay que ser compañero de Cristo en los padecimientos. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Fíjense ustedes lo que él está haciendo énfasis aquí todo. Más sin embargo, él dice otra cosa que tenemos que ver en el versículo 9. Versículo 9 dijo lo siguiente: y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Una vez que él conoce esta verdad, si me ha de llevar a mí hasta la muerte, yo quiero estar seguro de ser salvo. Y quiero que vamos a Salmo 50, versos 5 al 7. Salmo 50, versículos 5 al 7. Esto nos va a dar a nosotros una confirmación más. Juntad mis santos los que hicieron conmigo pacto, con sacrificio. Versículo 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Todo esto le preocupaba mucho a Pablo. Pablo quería ser victorioso en la resurrección. Y vemos nosotros lo que dice Isaías 26, versículo 19. Isaías 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. 19. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de las hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Versículo 20. Sí. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Algunos van a poder testificar en los días finales, como dice Apocalipsis 20, versículo 4. Habrá mártires que van a enfrentar la muerte, van a ser degollados por causa de la verdad. Es lo que dice Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y el último texto que quiero citar es Juan 11, 25, y este es lo que a Pablo lo llevaría a descansar pacíficamente. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso era lo que a Pablo le preocupaba. ¿Por qué? Porque él había derramado sangre. En una vez.
en una verdad errónea, perdón. Sí, dígame. Yo quiero retomar el Salmo 54, creo que usted citó. Sí, Salmo 55 al 7. Bueno, vamos al Salmo 50, ahí está la clave. Todo esto, Salmo 55, yo creo que es. Vamos a ver, Salmo 55, y ahí está. Juntadme, mis Juntadme, santos, los que hicieron conmigo pacto con con sacrificio. sacrificio. Hermano Sebastián, eso es realmente, por eso es, no hay corona Sin sacrificio. sin sacrificio. No hay victoria. Ahora, con todos los sacrificios. Sí, hermana. Por eso yo quiero citar un versículo que está en Apocalipsis 3, no me acuerdo aquí, 18, y dice, por tanto dice, porque dice que sin sacrificio, ¿verdad? Tenemos que hacer un sacrificio. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Estas son las recomendaciones de nuestro Señor, para que nosotros estemos listos para cuando Él venga. Entonces quiere decir, ¿ustedes están seguros de que Pablo ganó la victoria entonces? Pablo ganó la victoria. Pablo dice el Espíritu de Profecía que está dentro de los grandes galardonados prácticamente por Dios. Imagínense. Así es que en Filipenses 12:13 comprueba, dice, no lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello que lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, aún todavía dudaba él. Sí, hermano. Hay algo en esto, justamente cuando los versos que mencionó también el hermano Sebastián, mencionó algo bien importante. Él hablaba como que si el Señor Jesús iba a venir pronto. Él entendía que desde aquel momento hasta este momento, él no va a entender que han pasado cuántos años, ¿verdad? Más de Él 2000. creía que era pronto, ¿no? La venida Más de Jesús 2000 años. estaba pronto, y él así hablaba, ¿no? Pero también él dijo, bueno, si yo muero, tengo esa esperanza, ¿no? O sea, él tenía esa certeza que si yo muero, yo sé que la resurrección es lo que Dios me va a premiar en esa resurrección de los muertos. O sea que él, sí, hermano. Bien, debemos de notar nosotros que la meta de todo cristiano es salir victorioso, ser un triunfador. Amén. Y nosotros podemos ver en el apóstol Pablo, dice, no es que yo lo haya alcanzado todo, lo que dice el capítulo 3 de Filipenses 12 y el 13. Más, en otras palabras, si me tocara seguir viviendo, yo seguiré, proseguiré el camino, la meta, la línea final que Dios me ha marcado y revelar en mí, pues, la imagen de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que él tenía. Veamos lo que dice Filipenses 1:6. ¿Qué nos contesta Filipenses 1:6 concerniente a la meta? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo les pregunto a ustedes, por lo demás, hermanos, dijo el apóstol Pablo, yo he peleado la buena batalla, he corrido lo que se me asignó, he luchado, he guardado la carrera. Por lo demás, hermanos, dice, me está reservada la corona, y no solo a mí, dice, sino a todos aquellos que aman su venida. Y el apóstol Pablo sí amaba la venida de Cristo Jesús. Y yo creo que hay muchos hoy en día sinceros, fieles, que aman también la segunda venida de Cristo. Es nuestra bendita esperanza, ¿sí o no? Así es. Entonces la vida cristiana es una lucha constante, es una lucha diaria, pero que a la larga tiene su victoria, ¿verdad? Amén. Y la victoria es la recompensa. Así es que, ¿cuándo es que entonces, hermanos, va a terminar esta lucha que nosotros tenemos diaria? Ahí el hermano Sebastián lo leyó, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, vamos Y si no llegamos, 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Sacrificado. Hablando del apóstol, ¿verdad?
y el tiempo de mi partida está cerca. Y ahí está, él habla de la recompensa que os fueron heraldos del Evangelio. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Él acabó su carrera en esta tierra, he guardado la fe, por lo tanto, me está guardada la por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, yo puedo decirles a ustedes de que solamente Dios conoce nuestro inicio y Él conoce los días finales de nosotros. Por eso el apóstol podía hablar de esa manera. Él sabía que la libertad de seguir predicando se le había acabado y estaba a punto de recibir la orden de parte de Nerón de que él fuera sacrificado. Pero veamos un pasaje que tiene la Biblia que nos da esperanza. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10 da una linda esperanza para todo aquel que lucha y que lucha legítimamente. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, toda esta parte profética algún día lo vamos a explicar en su contexto, pero en sí el apóstol Pablo, cuando habló en 2 de Timoteo 4:6, hablaba de que él había perdido su libertad y estaba a punto de ser sacrificado. Se le había acabado. amén. Así es que hemos, ¿cuál es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús? ¿Podrían explicarnos ustedes un poquito acerca de una pregunta rápida? Corintios capítulo 1 y verso 9. Corintios capítulo 1 y verso 9, supremo llamamiento. De Corintios capítulo 1 y verso 9. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión. ¿Para qué fuimos llamados? Para una comunión ¿con quién? Con nuestro Cristo. Señor Jesucristo, nuestro Dios. Qué lindo, ¿no? Es saber, y lo complementa primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7. Recuerden, fuimos llamados para estar en una comunión con Cristo Jesús. Y dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, Sino a santificación. ¿sino a qué? A santificación. santificación. Y ahí yo creo que usted termina con Amén. esa parte. Así es. Así que mis queridos hermanos, mis queridos amigos, el llamado de Jesucristo a cada uno de nosotros es que estemos constantemente en santificación con el Señor Jesucristo. Que a la larga, en realidad, no importa cuánto vayamos a sufrir a causa de su nombre, vamos a tener la corona que Pablo tanto deseaba, y él estaba seguro que la había ganado al final, por sus sufrimientos y por Amén. todo lo que él había sufrido a causa de la fe en Jesucristo. Amén. Que tengan un bonito fin de semana, un hermoso sábado, que el Señor los bendiga y nos vemos a la próxima. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.